En el fondo de mi espejo del baño, hay un nombre grabado, el nombre de la persona que se suicidó aquí hace 30 años. El silencio en mi nuevo apartamento siempre ha sido especial, es el tipo de silencio que solo se encuentra en edificios con más de 100 años, donde los muros son tan gruesos que absorben el ruido de la ciudad, dejándote solo con el sonido de tu propia respiración y el crujido ocasional de la madera antigua. Me mudé aquí hace 18 meses, buscando precisamente eso. Un refugio, un lugar con carácter, alejado del ritmo frenético de la vida moderna. El apartamento es una joya, techos altos, molduras perfectas, y un baño principal que parece sacado de una mansión de época. El baño es grande, revestido con azulejos color crema y un tocador de mármol. Pero el centro de atención, el objeto que domina la habitación, es el espejo, un monstruo imponente, enmarcado en una pesada madera de nogal, con el vidrio oscurecido por el tiempo, como si hubiera sido testigo de demasiadas cosas. Al principio, no noté nada, pasé las primeras semanas concentrado en desempacar y pintar, pero una tarde, me dediqué a una limpieza profunda. Estaba puliendo el espejo, esforzándome en eliminar las manchas de cal rebeldes, cuando mi mano se detuvo, justo en la esquina inferior izquierda, donde el cristal se une con el marco. Percibí una anomalía, no era suciedad, era una textura. Me acerqué, inclinando la cabeza para que la luz del techo incidiera en el ángulo perfecto. Mi aliento empañó el cristal y, al evaporarse el vaho, lo vi. Ahí estaba, grabada de forma fina, casi invisible, en la capa más profunda, la que toca el azogue plateado. Una palabra. Un nombre. Elara. La visión del nombre me dejó helado. No era una simple marca, tenía una caligrafía casi cursiva, hecha con precisión y una intención fría. La ignorancia, sin embargo, es un poderoso sedante. Intenté convencerme de que era el nombre de un fabricante italiano de espejos, o quizás el apodo de la hija del carpintero que hizo el mueble, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Elara se convirtió en un fantasma silencioso en mi rutina. Cada mañana, mi primera mirada al espejo no era para verme a mí, sino para buscar el rastro de ella. La inscripción se hacía más clara, más presente. Cuanto más tiempo pasaba yo en la habitación, era como si mi atención la estuviera alimentando, haciéndola más visible. Una semana después, tuve la oportunidad de hablar con el casero, el señor Delgado. Un hombre que parecía tan antiguo como el edificio. Vino a revisar una gotera que resultó ser inexistente. Pero yo aproveché el momento. ¿Quién vivía aquí antes, señor Delgado? ¿Sabe algo de la historia de la casa? Se sentó en mi viejo sillón de terciopelo y su rostro se ensombreció. Oh, muchas personas, muchísimas. Pero una historia siempre vuelve a mi memoria. Por la tristeza que trajo. Esto fue hace, sí, casi 30 años. Vivía aquí un joven matrimonio. Él era un abogado muy prometedor. Ella, se llamaba Elara, una mujer bellísima, una pintora de talento excepcional, pero muy melancólica. Un día, continuó con la voz baja, su esposo la encontró en el baño. Se había quitado la vida en esa habitación. Fue un golpe muy duro para la comunidad, y para mí. Tuvimos que hacer una limpieza espiritual muy fuerte. La gente decía que la tristeza se había adherido a las paredes, y, la verdad, yo siempre sentí el ambiente un poco pesado después de eso. Lo miré fijamente. Sentí un frío glacial en el pecho, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la casa. Elara, la mujer que había muerto allí, era la dueña del nombre grabado. Su último acto había quedado fijado. De alguna manera incomprensible, justo en el fondo de ese espejo, a partir de la confirmación. Mi relación con el espejo cambió, ya no era un simple objeto. Era un portal, una lápida, y lo peor fue que la presencia de Elara comenzó a invadir mi descanso. Los sueños se hicieron recurrentes y extrañamente vívidos. No eran sueños de terror, donde un fantasma te persigue. Eran sueños de desesperación. Yo no soñaba que me atacaba. Soñaba que era ella. Me encontraba en el baño, que se veía exactamente igual al mío. Sentía un peso indescriptible sobre el pecho, una tristeza tan profunda y densa que me impedía respirar correctamente. En el sueño, siempre llegaba al mismo punto. Yo, como Elara, me paraba frente al gran espejo, mis ojos estaban hinchados, mi mente nublada, sentía la absoluta certeza de que no había salida. La vida era un callejón sin fondo, y el final era la única liberación posible. Luego, venía el momento crucial, el que se repetía noche tras noche. Yo buscaba algo. Algo pequeño y punzante. Elara, en el sueño, lo sostenía con una mano temblorosa, pero su rostro reflejaba una resolución escalofriante.
Se acercaba al espejo, no para mirarse, sino para realizar un último, íntimo acto de voluntad. Con un movimiento lento y deliberado, presionaba el objeto contra la capa trasera del espejo, la más cercana al azogue. Escuchaba un crujido sordo, apenas audible, pero amplificado en el silencio de mi mente, y con ese instrumento, con una caligrafía dolorosamente cuidada, grababa su nombre, letra por letra. ELARA. Siempre despertaba en ese instante. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. El aire de la habitación parecía enrarecido, la duda se había esfumado, ella no quería dejar un mensaje para asustar, quería dejar una prueba, una confesión, una huella de su existencia en el único lugar donde había decidido terminarla, quería ser vista. La situación se volvió insostenible, el cansancio crónico por la falta de sueño tranquilo comenzó a afectar mi trabajo, entendí que la presencia de Lara, su dolor, se había transferido a mí a través de ese simple nombre en el cristal, ella estaba atrapada, y ahora, al compartir sus últimos momentos, yo también lo estaba. Una noche de insomnio, me levanté y fui al baño, encendí solo una pequeña vela sobre el lavabo para crear un ambiente íntimo. Me arrodillé frente al tocador, sintiendo el frío del mármol. Me acerqué al espejo. Respiré, y ahí estaba, su nombre, bajo el tenue vaho. Elara, susurré, sintiéndome estúpido. Pero sabiendo que tenía que hacerlo. Sé que estás aquí. Sé que te dolió. He sentido tu tristeza. La siento todas las noches. Me quedé en silencio, escuchando, solo el crepitar de la vela. Pero sentí una presión en el aire, como si alguien se hubiera sentado junto a mí. No era aterrador, sino infinitamente triste. Mira, continué, mi voz firme. Te he visto lo que hiciste y por qué lo hiciste, no estás sola, te he encontrado, pero ya no puedo cargar con esto, tienes que irte, tienes que liberarte. Yo te he visto, te he reconocido. Tu historia ha sido contada. Cerré los ojos, esperando un escalofrío, una ráfaga de viento, cualquier manifestación sobrenatural que demostrara que mi súplica había sido escuchada. No pasó nada. Solo el silencio y la vela, abrí los ojos y volví a mirar el nombre. En ese instante, tuve una certeza inquebrantable, ella solo quería que alguien, al fin, la entendiera, que supiera que ese nombre era su grito final, no una maldición. Descansa, Elara. Dije, con una especie de reverencia, ya no tienes que quedarte. Apagué la vela y salí del baño, dejando el espejo en la oscuridad, con su secreto todavía visible bajo la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Dormí profundamente por primera vez en meses, mi sueño fue un vacío plácido, sin imágenes, sin angustia, desperté sintiéndome ligero, como si un peso invisible y pesado hubiera sido levantado de mis hombros. Lo primero que hice, movido por un impulso irrefrenable, fue ir al baño. El sol de la mañana entraba por la ventana, bañando la habitación con una luz dorada y fresca. Me acerqué al espejo, con el corazón latiendo con una mezcla de anticipación y miedo. Respiré profundamente sobre el cristal, mi aliento caliente formando una gruesa capa de vaho justo sobre la zona donde siempre estaba la inscripción. Contuve la respiración y esperé a que el vaho se disipara lentamente, gota a gota, el vapor se retiró, mi reflejo se hizo claro, busqué la esquina, la zona oscura, el rincón donde la luz solía revelar el secreto. Y busqué, no había nada, el cristal estaba liso, perfecto. Volví a empañarlo con mi aliento, luego volví a dejar que se secara. Recorrí el área con mis dedos, buscando el más mínimo relieve de un arañazo. La superficie era uniforme. El espejo, que antes era una prisión de dolor, ahora era solo un objeto. Un espejo, el nombre de Elara había desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. En ese momento, entendí la verdad completa, el fantasma de Elara no estaba buscando venganza, sino testimonio. Su espíritu estaba atado a ese lugar, no por la rabia, sino por la necesidad de que alguien leyera su último mensaje y lo aceptara. Al entrar en sus sueños, al sentir su dolor y al pronunciar su historia en voz alta, yo había roto el ciclo. Al ser vista, ella había podido, por fin, marcharse. Una profunda paz se instaló en el apartamento. El aire ya no se sentía denso. El silencio que ahora me rodeaba era un silencio limpio, de descanso. Miré mi propio reflejo en el espejo, y por primera vez en 18 meses, sentí que era verdaderamente mi hogar. El espejo del baño ya no lleva el nombre de Elara. Pero cada mañana, al mirarme, recuerdo su historia.
Ella me enseñó que a veces, el acto más importante para un alma atormentada, no es el castigo, sino el simple y profundo acto de ser escuchado.